La niebla se aferraba al camino serpenteante mientras Elena conducía hacia su nuevo hogar. La noticia de la herencia había llegado de manera inesperada, acompañada de un abogado que apenas recordaba el nombre de su supuesto benefactor. La mansión, según él, perteneció a una tía abuela de la que su familia nunca habló, ubicada en un pueblo costero llamado Santuario del Silencio. El nombre resultaba tan pintoresco como ominoso. Elena era una fotógrafa con afinidad por los lugares olvidados, fábricas abandonadas, iglesias en ruinas, bosques devorados por el tiempo. Algo en la idea de esa mansión en el fin del mundo despertó su curiosidad. Pero cuando finalmente la vio, un escalofrío recorrió su espalda. La mansión era un gigante de madera ennegrecida por la humedad, con ventanas como ojos ciegos que parecían observarla con reproche. El interior estaba cubierto por una fina capa de polvo, y un silencio casi tangible lo envolvía todo. Al entrar, algo captó su atención. Un reloj de péndulo en el vestíbulo, de pie en perfecto estado, a pesar del abandono evidente del resto de la casa. El sonido del péndulo era monótono, pero cada vez que Elena daba un paso, sentía que los ecos de sus movimientos no se correspondían con el sonido que emitían. Esa primera noche, mientras exploraba los pasillos con su cámara, el fenómeno se hizo evidente. Su voz, al murmurar algo para sí misma, regresaba deformada, como si alguien más respondiera con palabras parecidas, pero no iguales. Cuando golpeó una baranda para probar su resistencia, el eco que volvió fue un estruendo, como si algo pesado hubiese caído en una habitación vacía. Confundida y fascinada, Elena conectó su grabadora, dispuesta a documentar lo que creyó era un fenómeno acústico peculiar. A la mañana siguiente, mientras revisaba las grabaciones, se le erizó la piel. En los archivos, las respuestas eran nítidas. Un susurro, una risa, y lo que parecía ser un gemido lejano. No estaba sola. A medida que exploraba más, encontró en un estudio polvoriento una caja de madera sellada con un candado oxidado. Dentro había un diario de páginas amarillentas. Al abrirlo, encontró el nombre de su tía abuela escrito con caligrafía temblorosa: Alba Miramonte. El diario era un mosaico de ideas incoherentes que hablaban de las voces en las paredes y de un sacrificio necesario para mantener la paz. Los días siguientes se transformaron en una rutina obsesiva: explorar, grabar, escuchar y buscar patrones. En ocasiones, las sombras parecían moverse fuera de su campo visual, como si algo la acechara desde los rincones más oscuros. Una noche, mientras revisaba una grabación particularmente perturbadora, escuchó su propio nombre en un tono gutural. Elena. Desconcertada, revisó las páginas del diario con más atención. Descubrió menciones crípticas a un pacto con un ser desconocido, al que Alba llamaba el testigo. Según el diario, el testigo aseguraba prosperidad a la mansión y a la familia, siempre y cuando se cumpliera con un acto de sangre en cada generación. La última línea del diario era un ruego desesperado: el próximo será el último. Perdóname. La conexión era imposible de ignorar. Los ecos, las sombras, el pacto. Algo oscuro habitaba en esa mansión, algo que ahora parecía centrado en ella. La sensación de que algo la observaba desde las sombras se hacía más intensa con cada día que pasaba en la mansión. Elena comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Puertas que amanecían abiertas cuando ella estaba segura de haberlas cerrado. Objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado. Las grabaciones que realizaba cada noche eran aún más inquietantes. Los ecos, lejos de ser aleatorios, empezaron a formar palabras. Susurros ininteligibles al principio,
que poco a poco se transformaron en frases cargadas de desesperación y advertencias. Corre mientras puedas. No confíes en lo que ves. El tiempo se acaba. Elena se resistía a abandonar el lugar, movida por una mezcla de curiosidad profesional y una necesidad visceral de entender el misterio. Decidió investigar el pasado de su tía abuela Alba y tras varios intentos infructuosos, logró contactar a uno de los habitantes más viejos del pueblo, don Isidro, un anciano de rostro surcado por arrugas y mirada esquiva. Accedió a hablar con ella en su pequeña cabaña junto al puerto, pero no sin antes hacerle prometer que no mencionaría su nombre. Alba no era como los demás. Empezó Isidro, su voz quebradiza. Decía que escuchaba cosas en la casa, cosas que nadie más oía. Pero lo que empezó como un don se convirtió en una maldición. Él la convenció de que debía proteger la mansión, que si no lo hacía, el pueblo entero pagaría las consecuencias. Cuando Elena preguntó sobre el pacto, el anciano se persignó y se negó a seguir hablando. Esa casa no es un lugar para los vivos. Antes de marcharse, Isidro le entregó un llavero con una pequeña llave dorada. Esto era de Alba. Encontré esto entre sus cosas después de que desapareció. Quizás te sirva. De vuelta en la mansión, Elena probó la llave en todos los candados que encontró, hasta que finalmente encajó en un pequeño compartimento oculto bajo el escritorio del estudio. Dentro había más páginas del diario de Alba, que parecían haber sido arrancadas deliberadamente. En ellas, Alba describía cómo el testigo le había mostrado la verdad detrás del velo. Hablaba de un portal en la mansión, un punto de encuentro entre este mundo y algo más allá. Un lugar donde las sombras eran el vínculo entre ambos planos. Los ecos, según Alba, eran las voces de aquellos que habían sido ofrecidos como sacrificio. Cada generación de la familia había sido marcada para continuar el pacto, y Alba, en un acto de desesperación, había intentado romperlo. Pero yo fui débil, confesaba el diario. No pude enfrentarme al testigo. La próxima en la línea será más fuerte. Lo sé. Elena sintió una opresión en el pecho al comprender que las palabras de Alba la señalaban a ella. Se había convertido en la heredera de la mansión, y con ello, en el siguiente eslabón del pacto. Esa noche, los ecos dejaron de ser un fenómeno auditivo y tomaron forma. Las sombras comenzaron a moverse por las paredes, al principio como figuras borrosas, pero cada vez más definidas. En una de sus grabaciones, las figuras se alargaron, saliendo del marco de la cámara para rodearla mientras dormía. Una de ellas se inclinó hacia su oído y susurró una palabra que no necesitaba explicación. Elena. El reloj de péndulo en el vestíbulo, que hasta entonces había sido un sonido de fondo constante, comenzó a marcar un ritmo acelerado, como si el tiempo estuviera corriendo en su contra. Las palabras de los ecos eran cada vez más claras, urgentes, y algunas ya no eran advertencias, sino exigencias. Entrégate. Elena, aterrorizada pero decidida, sabía que no podía ignorar el misterio. Las sombras no se detendrían hasta que el pacto fuera cumplido, pero el diario le dio una pista. El reloj es la clave. Su tic-tac es el sello del pacto. Con una linterna y una grabadora en mano, decidió enfrentar la oscuridad. Caminó hacia el vestíbulo mientras las sombras la seguían, sus figuras alargándose y deformándose en las paredes. Al llegar al reloj, sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia atrás, pero logró mantener el equilibrio. Desmontó la cubierta del péndulo y encontró lo que parecía ser un compartimento secreto en la base. Dentro había un cuchillo ritual envuelto en una tela ensangrentada. La voz del testigo resonó en el aire, profunda y retumbante, no como un eco,
sino como un rugido directo desde el abismo. Cumple tu destino. La atmósfera de la mansión se transformó en una opresiva oscuridad que parecía viva. Las sombras se arrastraban por las paredes. Sus formas grotescas danzaban como si se burlaran de Elena, esperando que hiciera su elección. El cuchillo ritual que había encontrado en la base del reloj parecía emitir un calor extraño, como si estuviera pulsando con una energía que no pertenecía a este mundo. La voz del testigo volvió a resonar, esta vez con una urgencia desgarradora. El tiempo se agota, Elena. ¿Tu sangre o la mía? Decide. Elena, temblando, apretó el cuchillo contra su pecho, intentando entender el significado de las palabras del testigo. Las páginas del diario de Alba seguían resonando en su mente. El reloj como sello del pacto, el testigo como guardián del portal y los ecos como testigos del sufrimiento de las víctimas pasadas. Pero había algo más, un fragmento que apenas recordaba y que ahora se abría paso en su memoria. El sacrificio rompe el pacto, pero el sacrificio no debe ser humano. Con esa revelación, Elena corrió hacia el estudio, seguida de cerca por las sombras, que ahora parecían más físicas que nunca. Sentía su aliento frío en la nuca, oía susurros que la incitaban a rendirse, a clavar el cuchillo en su corazón y terminar con todo. Al llegar, buscó desesperadamente entre los objetos polvorientos, hasta que sus manos encontraron una vieja caja de herramientas. Allí, bajo un amasijo de clavos oxidados, encontró lo que buscaba: un pequeño martillo. Las sombras se agolparon a su alrededor. Sus cuerpos translúcidos formaron una barrera entre Elena y la puerta. No lo hagas. Siseaban, sus voces un coro de angustia. No puedes vencerlo. Elena ignoró los gritos y corrió de vuelta al vestíbulo, esquivando las garras que intentaban sujetarla. Al llegar al reloj, levantó el martillo y lo estrelló contra el cristal que protegía el mecanismo. El sonido fue ensordecedor, un eco que parecía reverberar infinitamente por la casa, y el reloj comenzó a detenerse, su péndulo oscilando más y más lento. El testigo apareció entonces, no como una sombra, sino como una figura gigantesca que emergía del suelo. Su rostro era un vacío sin rasgos, pero sus manos, largas y huesudas, se extendieron hacia Elena, como si intentara alcanzarla antes de que completara su tarea. No tienes idea de lo que estás haciendo. Elena levantó el cuchillo ritual y lo clavó en el mecanismo expuesto del reloj. Una explosión de energía recorrió la habitación, lanzándola al suelo. Las sombras se disolvieron en gritos agónicos, y el testigo dejó escapar un rugido que sacudió los cimientos de la mansión. Por un momento, todo quedó en silencio. Cuando Elena se levantó, la mansión comenzó a cambiar. Las paredes crujieron, como si algo inmenso estuviera intentando escapar de sus confines. La madera ennegrecida comenzó a desmoronarse, y un frío intenso llenó el aire. En el centro del vestíbulo, donde antes estaba el reloj, se abrió un abismo brillante, un portal que parecía conectar este mundo con otro lleno de luces parpadeantes y formas inhumanas. Las almas atrapadas comenzaron a emerger del portal, figuras espectrales que parecían agradecidas mientras flotaban hacia la luz. Una de ellas se detuvo frente a Elena, una mujer de cabello canoso y ojos hundidos, la imagen de Alba Miramonte. Gracias, susurró antes de desaparecer en el portal. Pero algo estaba mal. Elena sintió cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. El testigo, aunque debilitado, no estaba dispuesto a rendirse. Una última sombra, más densa y tangible, emergió del abismo y la agarró del brazo. si caigo, tú caes conmigo. Siseó,
Elena forcejeó, pero la fuerza de la sombra era abrumadora. Sin embargo, notó algo. El cuchillo ritual seguía en su mano. Con un grito lo hundió en la sombra. Un destello cegador llenó la habitación, y luego todo quedó en silencio. Cuando Elena abrió los ojos, estaba de pie frente a la mansión, pero ya no era la misma. El edificio se había reducido a un montón de escombros. La niebla que rodeaba la colina parecía haberse disipado, y el sonido del mar era lo único que rompía el silencio. El reloj, el portal y el testigo habían desaparecido, pero Elena sabía que había pagado un precio. Su reflejo en los cristales rotos le devolvía la mirada, pero algo en ella había cambiado. En lo profundo de su mente, aún podía escuchar los ecos. No se habían ido por completo. Elena permaneció de pie frente a los escombros de la mansión, incapaz de comprender del todo lo que había sucedido. Aunque el testigo y las sombras habían desaparecido, un eco residual seguía rondando en su mente. Un susurro casi imperceptible que parecía llamarla desde lo más profundo de su ser. Por un momento, pensó que había triunfado, pero algo en el aire todavía se sentía mal, como si el portal no estuviera completamente cerrado. Decidió regresar al pueblo, buscando ayuda, o al menos respuestas, pero el lugar estaba sumido en un extraño silencio. Las calles, que normalmente estaban llenas de pescadores y niños jugando, ahora estaban vacías. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y las pocas luces que parpadeaban en el interior proyectaban sombras extrañas. Era como si el pueblo entero hubiese detenido su respiración. Elena llegó a la cabaña de don Isidro, pero no encontró rastro del anciano. En su lugar, sobre la mesa donde habían hablado la primera vez, había una única hoja de papel con un mensaje escrito a mano. El pacto ha sido roto, pero el testigo nunca se rinde. Corre, Elena, nunca mires atrás. Desesperada, Elena intentó llamar a alguien en su teléfono móvil, pero no había señal. Decidió regresar al coche, que había dejado estacionado cerca de la entrada del pueblo. Al llegar, encontró que los neumáticos estaban reventados, como si algo con garras enormes los hubiera desgarrado. Su única opción era continuar a pie, siguiendo la carretera serpenteante que la había llevado hasta ese lugar. Mientras avanzaba, la niebla comenzó a regresar, esta vez más espesa, envolviéndola en una penumbra opresiva. Los ecos, que antes eran sutiles, comenzaron a aumentar de intensidad. Al principio eran las mismas palabras que había escuchado en la mansión. Corre mientras puedas. Pero pronto cambiaron, transformándose en risas burlonas y gritos desgarradores. Elena aceleró el paso, sintiendo cómo algo la seguía. Podía escuchar pasos detrás de ella, primero lentos y después frenéticos, como si algo invisible estuviera acechándola. Al mirar por encima del hombro, vio figuras que emergían de la niebla, sombras alargadas y deformes, con ojos brillantes que la observaban fijamente. «Déjenme en paz», gritó, su voz resonando en el vacío. Pero las figuras no se detuvieron. En su desesperación, Elena tropezó y cayó al suelo. Fue entonces cuando lo vio. El reloj de péndulo, parado en medio de la carretera. Era imposible que estuviera allí, pero ahí estaba, intacto, con el péndulo balanceándose lentamente. Elena se levantó, aterrorizada, y dio un paso hacia atrás, pero su cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si una fuerza invisible intentara arrastrarla hacia el reloj. La voz del testigo resonó una vez más, esta vez suave, casi seductora. No puedes escapar de tu destino, Elena. Siempre habrá un guardián. Y ahora tú eres el siguiente. El reloj emitió un sonido ensordecedor y la niebla la envolvió por completo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en la mansión,
pero esta vez no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que parecían moverse como si estuvieran vivas, y los ecos llenaban cada rincón. Al intentar salir, descubrió que la puerta principal estaba cerrada y las ventanas tapiadas desde el exterior. Desesperada, se dio cuenta de que el testigo no había sido destruido. En lugar de eso, el ciclo había cambiado. Ahora, ella no era la víctima, sino el nuevo guardián de la mansión. Los ecos la llamaban por su nombre, incansables, y las sombras se deslizaban por las paredes, esperándola para tomar su lugar entre ellas. Desde entonces, la mansión permaneció deshabitada, pero las personas que pasaban cerca juraban escuchar una voz femenina pidiendo ayuda, atrapada en un eco interminable.